¿Ya? Vamos a reiniciar y vamos a seguir tocando los puntos referentes al nuevo procedimiento administrativo sancionador. Entramos al punto referente a la prescripción. ¿Qué viene a significar la prescripción? Una vez que ha transcurrido el plazo, ya no puedes iniciarme proceso administrativo. Aquí no hay nada que discutir, solamente hay que comprobar el transcurso del tiempo. ¿Ya? Nada entra en discusión. Alguien me presenta una solicitud diciendo prescripción, lo único que tengo que hacer es contar el plazo de tiempo. Nada más, no hay nada en discusión. Vamos a ver cómo se maneja ello. La facultad dice, ¿no? La facultad para determinar la existencia de faltas administrativas e iniciar el procedimiento disciplinario prescribe a los 3 años calendarios de cometida la falta. Entonces, se cometió la falta. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Más de 3 años, ya no me pueden aperturar procesos. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal. Recuerden, responsabilidad civil para que se produzca la prescripción 10 años. Y la responsabilidad penal hay que ver qué tipo de delito se ha incurrido para poder determinar el plazo de prescripción. ¿Ya? Entonces acá, 3 años pasaron, ya no me puedes aperturar proceso. Pero si la Oficina de Recursos Humanos dice, ¿no? Salvo que durante ese periodo de 3 años la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la Secretaría Técnica hubiera tomado conocimiento de la misma. Entonces digo, ¿no? Me han aperturado proceso administrativo. Voy a ver el expediente. Reviso el expediente. ¿Cuándo dicen que he cometido la falta? Ah, estamos dentro de los 3 años. ¡Qué piña! Me han aperturado proceso. Ah, pero voy a ver dentro del expediente. ¿Cuándo tomó conocimiento la Oficina de Recursos Humanos o la Secretaría Técnica? Y si ha transcurrido más de 1 año, ya no me pueden aperturar proceso administrativo. Fíjate, todo eso hay que ver. Por eso uno se puede acercar al expediente para poder revisarlo. Y acá no entra nada en discusión, solamente determinar el tiempo, el transcurso del tiempo. ¿Ya? Sí. No puede alargarse. Es preciso, miren, 3 años. Pero ¿cuándo culmina el plazo? Pongamos que culmina los 3 años el lunes 25. Y yo el lunes 25 le notifico la resolución. Se interrumpió la prescripción. El proceso continúa. Los abogados se comprenden mejor el asunto. Pero si yo no le notifico el 25, le notifico el 26, ella alega prescripción. Y se produjo la prescripción sin lugar a dudas. ¿Ya? Entonces se cuentan los plazos. Y cuando se computan años, se computan de fecha a fecha. Pongamos 15 de mayo del 2014, del 2012. Al 2013, al 2014, al 2015. ¿Ya? Así se computan los plazos. Ya, todavía no es el año del que conoce el jefe de personal. Primero, no se ha producido los 3 años. Segundo, el jefe de personal recién conoce y tendría un plazo hasta que se cumplan 3 años. 3 años, así es. Ya no es 1 año para el jefe de personal, porque el año está dentro del plazo de los 3 años. ¿Ya? No es una sumatoria. ¿Ya? No es una sumatoria. Sí. Por eso, hay que tener ahora mucho cuidado. Cometió una falta, el trabajador ya no le informo al jefe de recursos humanos. ¿A quién le voy a informar? Al secretario técnico, que es el que va a precalificar, ¿ya? O si no al superior jerárquico, para que el superior jerárquico lo pase al secretario técnico sin más trámites. Hay que evitar que caiga en manos del jefe de recursos humanos, porque si no, ahí se produce la prescripción. ¿Ya? Pues no hay norma de procedimiento al interior de la entidad. Sería conveniente en todo caso que las propias entidades aprueben su normativa interna, para evitar esa contingencia que usted señala. Sí. Claro, pero ya es preciso. Claro, miren.
No, se cuenta del que conoció primero entre la Secretaría Técnica y la Oficina de Personal. Cuando se decía autoridad competente, la norma no era precisa y se tenía que interpretar que era el titular de la entidad, porque es el único que tiene competencia de derivar el expediente a la Comisión de Procesos Administrativos. Pero ahora no, la norma es explícita y no hay vuelta que darle. ¿Ya? Por eso hay que buscar, así como el señor encuentra algunos inconvenientes en ello, hay que buscar mecanismos al interior de la entidad para que no se produzca la prescripción. Siempre juguemos con los 3 años y no con 1 año. ¿Ya? El jefe de personal debe conocer ya en los extremos respectivos, cuando ya se va a sancionar, cuando actúa como órgano instructor o como órgano sancionador. Y lo cual no quita que le podamos consultar, ¿eh? Podemos conversar ahí. Ayúdame a hacer este informe, pero me ayude informalmente, no formal. No le paso el expediente para que lo selle la secretaria, le ponga hora, fecha de llegada. ¿Ya? Se puede hacer eso muchas veces por lo bajo, se coordina, muchas veces hasta con el asesor legal. ¿Qué te parece mi informe? Dale una revisadita. Lo revisa. Yo estimo que es conforme, pero no firma nada. Entonces, cuando viene la apelación, ya tiene una idea de lo acontecido, ¿no? Pero sin dejar huella, como se dice, ¿no? Pero bueno, seguimos, ¿no? Seguimos. Dice, ¿no? En este supuesto, la prescripción opera en 1 año calendario después de la toma de conocimiento, cuando no haya transcurrido el plazo anterior. Bueno, acá no es clara la figura, pero se entiende que el proceso administrativo en sí no puede demorar más de 1 año. Necesariamente tiene que resolverse en ese plazo, ¿eh? En términos generales. Para el caso, dice, de los ex servidores, ex funcionarios, decíamos nosotros, ¿no? El plazo de prescripción es de 2 años calendarios, computado desde que la entidad competente o la entidad conoció la comisión de la infracción. ¿Qué diferencia encontramos? Para el servidor activo se cuenta desde la fecha que cometió la falta, pero para el ex servidor se computa desde la fecha en la cual se conoció la falta. Cualquiera que sea la unidad orgánica, el primero que levante el informe y dice, aquí aconteció una falta, es el punto de inicio para el cómputo de la prescripción. ¿Ya? Y son 2 años. Si pasan más de los 2 años, ya no se lo puede sancionar al ex servidor. La prescripción será declarada por el titular de la entidad, de oficio a pedido de parte, y dispone el inicio de las acciones para determinar la responsabilidad de quienes han incurrido en inacción administrativa. Entonces, vamos a acabar esta partecita y después con encantado. Primeramente, acá hay una novedad en la ley del servicio civil. Siempre la prescripción se ha originado a pedido de parte, según el Código Procesal Civil. Siempre ocurre a pedido de parte, no de oficio. Sin embargo, esta ley, que le digo que es garantista, se dice que también va a dictarse, ¿no?, la prescripción de oficio. ¿Qué quiere decir? Por decisión de los funcionarios de la entidad, sin que lo pida el administrado, sin que lo pida el trabajador. La Secretaría Técnica evidencia que ha transcurrido el plazo y dice, señores, se ha producido la prescripción, sin que lo pida el infractor. Te puede ser de oficio o puede ser a pedido de parte. Y la resolución que declara la prescripción ordena al órgano competente que efectivice las acciones respectivas para determinar la responsabilidad de quienes no tramitaron ese expediente. Sí. Claro, ya no trabaja en ninguna otra entidad. Ese es el ex servidor. Es decir, que ya no le puedo aplicar sanción. ¿Ya? La inhabilitación en sí no es una sanción, es una sanción complementaria, pero no principal. La principal sería la destitución y la complementaria la inhabilitación. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelantito. Ya más adelantito vamos a ver las clases de sanciones y ahí vamos a explicar esta figura de lo principal y lo complementario. ¿Ya? Entonces, si la denuncia proviene de una autoridad de control, se entiende que la entidad conoció la falta cuando el informe es recibido por el funcionario a cargo de la conducción de la entidad. Un informe de control siempre llega al titular de la entidad, al titular del pliego. Entonces, cuando ya la secretaria lo sella, lo firma, esa es la fecha que se computa. No cuando el órgano de control ha estado haciendo la investigación, cuando ha hecho los hallazgos y hemos descargado, hemos aclarado los hallazgos, sino desde que se emite el informe final
y se le comunica al titular de pliego. Desde esa fecha se cuenta. ¿Ya? En los demás casos se entiende que la entidad conoció la falta cuando la Oficina de Recursos Humanos o la Secretaría Técnica recibe el reporte o denuncia. Y estar enterado por si nos sale en un proceso y se dilata en el tiempo, vamos a buscar que se produzca la prescripción. En los casos de falta continuada, para el cómputo de plazo se entiende que la comisión de la falta se produce con el último acto que suponga la comisión de la misma falta. Eso es claro, entendible. ¿Ya? La prescripción del PAP, ¿no? Conforme a lo señalado en el artículo 94 de la Ley del Servicio Civil, entre la notificación de la resolución o del acto que inicia el procedimiento administrativo y la notificación de la resolución que impone la sanción o determine el archivamiento, no puede transcurrir más de un año, como le decía. Mi proceso demoró más de un año, señor, prescripción. Está en su mano del órgano sancionador, prescripción, sin perjuicio de las responsabilidades de quienes no han tramitado el expediente. Pero no, así acá puede ser de oficio, porque voy a sancionar y el secretario técnico, para ese es el especialista. Señor, ya no puede sancionar porque se ha producido la prescripción. Pero si a pesar de eso sanciona, el sancionado va a decir, pues, prescripción, por más responsable que sea. Entonces allá hay dos caminos. Pero por eso dice que sea un abogado, el secretario técnico, porque maneja esto, pues, maneja todas estas cosas, pues, ¿no? Rápidamente se percata de ello. La denuncia, dice, ¿no? Cualquier persona que considere que un servidor ha cometido falta o transgredido el código de ética puede denunciar ante la Secretaría Técnica. De forma verbal o escrita, debiendo exponer claramente los hechos denunciados y adjuntar las pruebas pertinentes de ese caso. Cualquier persona, puede ser un trabajador de la entidad o puede ser un ciudadano que asiste a la entidad a realizar determinados trámites. ¿Ah? Si la denuncia es verbal, la Secretaría Técnica debe brindarle un formato para que transcriba su denuncia, lo firme en señal de conformidad y adjunte las pruebas pertinentes. Y en la directiva hay un formatito referente a ello. Eso lo llena y presenta las pruebas respectivas. ¿Ah? La Secretaría Técnica tramita la denuncia y brinda la respuesta al denunciante en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de la denuncia. Como decíamos, ¿no? En horas de la mañana. Hay que comunicarle a quien ha denunciado, ¿no?, los efectos de su denuncia. ¿Se va a iniciar el procedimiento sancionador o no se va a iniciar? Y hay que fundamentar esa decisión. ¿Ya? Recuerden que el denunciante no es parte del procedimiento. Solamente es el denunciante, no es parte, ¿ya? Para que no se confundan las cosas. Si la colaboración del administrado da lugar al inicio de un procedimiento disciplinario, las entidades comunicarán los resultados del mismo. El señor fue sancionado con tal medida, no fue sancionado por tales motivos, ¿no? Se le comunica el resultado. El denunciante es un tercero colaborador, no es parte del procedimiento disciplinario, como les venía indicando a ustedes. ¿Ah? Clase de sanciones. Constituyen sanciones disciplinarias las previstas en el artículo 88 de la ley. Amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión sin goce de compensaciones desde un día hasta 12 meses y la destitución. Para el caso de los ex servidores, la sanción que les corresponde es la inhabilitación para el reingreso al servicio civil hasta por 5 años, de conformidad a la ley 27.444. ¿No? Primeramente, miren ustedes, amonestación verbal se realiza de una manera personal y reservada. El jefe lo llama a un lugar cerrado y lo reconviene. La amonestación escrita, vamos a ver que se tiene que hacer un procedimiento similar al de la suspensión y al de la destitución. ¿Ya? La suspensión desaparece ya el cese temporal. Ahora hay suspensión de 1 a 365 días, que hacen los 12 meses del año. ¿Ya? Y la destitución que ya conocemos. Miren, anteriormente veíamos nosotros publicados en el Diario Oficial del Peruano, destituyase al exfuncionario fulano de tal. ¿Ya? Y ese funcionario ya no trabajaba en ninguna entidad del Estado y lo estábamos destituyendo. Y decíamos, ¿no? Oiga, ¿cómo se le puede aplicar una sanción a una persona que ya no tiene subordinación? ¿No? Si ya no tiene vínculo laboral, ¿cómo podemos sancionarlo? Cae en vacío. Por eso que, ¿no?,
tantos recursos se han presentado que ahora Servir los toma en cuenta y dice, no, ya no hay sanción, solamente hay inhabilitación. La inhabilitación como sanción es una sanción complementaria, porque la inhabilitación va de la mano con la destitución. Pero como no podemos destituir a quien no tiene vínculo laboral porque ya es un ex servidor, solamente cabe aplicar la inhabilitación. ¿Ah? Dice, ¿no? La resolución de sanción es notificada al servidor civil por el órgano sancionador y el cargo de la notificación es adjuntado al expediente administrativo con copia al legajo personal. Acá también se aclara. Oye, ¿quién va a notificar la resolución de sanción? Porque nadie quería notificarla. No me voy a ganar un problema con el servidor, con el funcionario. Acá ya es claro, el órgano sancionador, ¿no? Sea cual fuere el órgano, pero es el que sanciona. Y tiene que derivar una copia del cargo correspondiente al legajo personal. Todos. Recuerden que de acuerdo a la ley de servicio civil, todos somos servidores civiles, pero servidores civiles clasificados en funcionarios de confianza, ¿no? Tenemos directivos públicos, tenemos de carrera y de actividades complementarias. Esos son los 4 grupos. Pero todos en general se llaman servidores civiles, ¿no? Ahora tenemos, ¿no? Bueno, ya hemos visto esta parte final. Faltas de carácter disciplinario. Son faltas de carácter según su gravedad que pueden ser sancionados con suspensión o destitución, previo al proceso. Entonces, solamente por estas faltas puedo aplicar esas sanciones, suspensión y destitución. Por eso les decía a ustedes, si ustedes van a señalar otro tipo de faltas, por ejemplo, los que incurren, por ejemplo, los que no llevan el uniforme, como les decía a ustedes, los que no portan el photocheck en el pecho, vamos a decir que es una falta. Magnífico, pero no le puedes aplicar estas sanciones. Suspensión o destitución. Solamente puede aplicarle amonestación. ¿Ya? No le puede aplicar otro tipo de sanción. Sí. Doctor, vea, se da el caso, por ejemplo, de un jefe que está muy lejos de la concepción de la nueva normatividad y del proceso de la modernización de la gestión pública y sigue con sus viejos esquemas y viejos mapas de conducción. Sin embargo, establece, por decir, unas funciones que no son competentes con las normas, que no están dentro de la lógica y el marco del espíritu de lo que el Servir establece. Y él hace sus propias conveniencias, sus propias, digamos, propuestas. En ese concepto, el trabajador que depende de este señor, ¿lo puede denunciar ante en este caso, el secretario técnico? Mire, todo servidor está obligado a cumplir con sus deberes. Los deberes son precisamente respetar ese reglamento interno o el reglamento de control de asistencia, puntualidad y permanencia. Las normas generales. Pero cuando un funcionario nos ordena hacer una cosa distinta a lo reglado, a lo normado por la ley, no estamos obligados a hacerlo. Si alguien nos ordena realizar una acción que va en contra de nuestro honor, de nuestra dignidad, o de la dignidad y el honor de otras personas, no estamos obligados a hacerlo. Si nos manda a realizar una acción que excede, que es irracional porque excede a la razón de hacerlo, me dice usted, levante ese peso. Yo no puedo levantarlo, señor. Tampoco debo hacerlo. Los deberes que me impone el servicio son los relacionados con el ejercicio de mis cargos, de esas funciones de mi cargo. Lo demás no tengo por qué realizarlo. Si me manda una comunicación escrita, puedo denunciarlo. Si lo ha hecho de palabra, ¿no? En todo caso podría responderle con un documentito que no puedo realizarlo ordenado por tales y tales motivos. Si lo ha hecho con un correo electrónico a través de la entidad, también podría denunciar porque es algo ilegal. Me dice, nombre usted, señor jefe de personal, nombre usted a estos trabajadores. Señor, no puedo nombrar porque la ley de presupuesto lo prohíbe. Porque si yo lo hago sin oponerme, en este caso particular, asumo responsabilidad. ¿Me quiero obligar? Lo voy a hacer el proyecto de la resolución, pero yo no viso. Y hasta le puedo acompañar un informe contradictorio. ¿No? Y miren,
hemos conocido un caso bien interesante. El alcalde era un médico que era muy allegado a la medicina cubana y cada 2 o 3 meses viajaba a Cuba a especializarse. Y siempre le decía al gerente municipal, que era un gordito, así como un bonachón: oye, tráeme de la caja 3.000 soles que tengo que viajar, o tráeme 4.000. Y todo diligente iba pues nuestro amigo gerente municipal, y le traía plata de la caja, pero él firmaba los vales. Entonces el tesorero, el administrador dijeron: no, pues ya no, que se justifique toda la plata que ha salido. Y no se podía justificar. Llegó la Contraloría, los denunció penalmente y fueron a proceso judicial. Y el alcalde muy tranquilito y el gerente municipal sentado a su lado. En un momento del proceso, como era un careo, le dijo: señor, a través de su intermedio yo quiero preguntar al señor, ¿qué profesión tiene? Contador público. ¿Cuántos años de servicio tiene? Más de 20 años en el sector público. ¿Qué capacitaciones tiene? ¿Qué especialidad tiene? Señor, yo soy un médico que conozco poco de la gestión pública. ¿Usted cree que yo puedo sorprender a ese hombre que tiene todo el conocimiento que he expresado? ¿Quién fue a la cárcel finalmente? ¿Y quién se libró de la cárcel? Entonces, con esto quiero decirle no hacer algunos actos que no tienen nada que ver con la legalidad. ¿Ya? Tengan cuidadito en eso. ¿Ya? Han ocurrido hechos de esa naturaleza por acatar órdenes fuera de la ley. ¿Ya? Es bastante delicado. Bueno, falta de carácter disciplinario, que está en el artículo 85, y después vamos a ir al reglamento. ¿Por qué no pueden iniciar los procesos administrativos? Son faltas que, según su gravedad, pueden dar inicio al proceso administrativo. El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento. Miren ustedes la ley: negligencia en el desempeño de las funciones. No expresan gradualidad. Acá son normas abiertas: incumplimiento de las normas establecidas, negligencia. Por cualquier incumplimiento yo lo puedo derivar a suspensión o a destitución. Por cualquier negligencia lo puedo derivar a ese tipo de sanciones. Por eso que en la doctrina, la doctrina son las obras que hacen los estudiosos sobre una determinada materia, en este caso sobre la materia del derecho laboral. Entonces, son normas de naturaleza abierta. Para poder aplicar este tipo de sanciones, suspensión de institución, tengo que graduar su gravedad. Y para eso tengo que tener en cuenta lo que ya se conoce: circunstancias en las cuales se comete la falta, el bien jurídico que ha sido violentado, ¿no? La participación de uno o más actores. Entonces, los hechos tengo que analizarlos desde ese punto de vista para determinar que son graves. Y recién ahí puedo recomendar ese tipo de sanciones. No se atrevan ustedes a recomendar una destitución o una suspensión solamente invocándolas. Hay que graduarlas, la A y la D. Porque cuando vayan al proceso judicial, el juez ahí le va a tumbar va a tumbar lo que se ha actuado. Va a tumbar el proceso. Entonces acá hay necesidad de graduar. ¿Ya? Este aspecto de la graduación lo vamos a ver más adelantito. ¿Ya? Es acá. El incumplimiento de las normas de la ley y su reglamento. Hay que conocer esas normas. La negligencia en el desempeño de las funciones, que se expresa por no hacer lo que nos corresponde o hacer mal lo que nos corresponde. Las dos formas de la negligencia. La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de los superiores relacionados con sus labores. Primeramente, reiterada resistencia. Para yo poder configurar y demostrar que ha habido reiterada resistencia, tengo que haber sancionado con sanciones leves al inicio hasta convertirlas en drásticas. ¿Ya? Por eso dice reiteradas, ¿no? Ahora, al cumplimiento de las órdenes de los superiores, pero relacionado con sus labores. ¿Y dónde están esas labores? En las funciones pues, de mi cargo, en el MOF. Si soy CAS, en los servicios por los cuales me han contratado. Esas son lo que tengo que cumplir. Más allá ahí, ya no, señor. Nadie me ha formalizado ese tipo de responsabilidades. Por tanto, no las puedo cumplir. Nadie me puede sancionar por ello, ¿no? Entonces hay que ver esta reiterada resistencia. El incurrir en actos de violencia, agravio, indisciplina, faltamiento de palabra en agravio del superior, ¿no? Del personal jerárquico, los compañeros de labor. El acto de violencia también puede expresarse por gestos, sin necesidad de las palabras.
¿no? O con amenaza de golpear y no se golpea. ¿Se acuerdan del Popio Olivera? Cuando hizo un gesto y la televisión lo captó y lo enterró políticamente, aunque ahora quiere revivir presentándose a las elecciones presidenciales, ¿no? ¿Se acuerdan ese acto que hizo Popio Olivera? Bueno, terrible, ¿no? Terrible, pero bueno, ¿no? Entonces miren ustedes, ¿no? También con actos de esa naturaleza. Cuando se mandan esos correos electrónicos anónimos y se describe quién es, se descubre quién es. Ya no hay tendencia de escribir en las paredes o en los baños. Ahora mayormente se utiliza también la tecnología para esos aspectos. Y a veces se descubre de qué computadora salió, ¿no? ese mensaje. Y recuerden que cada uno de nosotros es responsable del equipo que nos dan. Sí, señor, salió de mi computadora, pero yo no lo he hecho. Señor, esa computadora estaba a su cargo y usted es el responsable. También cuidar nuestra maquinita, cuidar nuestra máquina, ¿no? Poner un bloqueo. Si vamos a salir de comisión, no vamos a ausentar demasiado tiempo, le ponemos un bloqueo. Nuestro jefe sabe por si acaso, o tiene un acceso temporal para ver la documentación que ahí figura. ¿No? Pero cuidado, cuando se van de vacaciones igual, voy a hacer la entrega de cargo, señor, que se me suspenda mi usuario y mi contraseña. Que le den, ¿a quién me va a reemplazar? Al señor que le den una contraseña, un usuario temporal, para evitarnos problemas posteriores. ¿No? Entonces, ¿no? Pasamos. El impedir el funcionamiento del servicio público. Miren, acá hacemos una huelga, como se cataloga de atípica, de brazos caídos, toma de local, pero también teniendo la plata disponible para pagar, no pago agua, luz, teléfono, internet y mañana lo cortan. El lunes no tenemos nada y no podemos trabajar. ¿Por qué no pagó, señor? Está impidiendo el normal funcionamiento del servicio público. No sale el carrito de la municipalidad a recoger los desechos de la ciudad. Está impidiendo el normal funcionamiento del servicio público. No dan los insumos del programa de vaso de leche. Están incumpliendo el normal funcionamiento. Y así. Y hasta ¿saben cuándo? Cuando incumplimos los plazos del TUPA. Los plazos del TUPA no lo aprueba el administrado, lo aprueba la entidad. Y cuando nos demoramos en exceso, estamos impidiendo el normal funcionamiento del servicio público. Entonces, hay muchas formas de interpretarlo. Es muy amplio. ¿Ah? La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio de terceros. Antes se pensaba, se decía, todos los que tienen maquinaria a su cargo. Por ejemplo, yo manejo un auto, soy chofer, y lo dejo al funcionario en su domicilio y de retorno hago taxi. Me estoy ganando alguito. O los fines de semana salen de donde se guardan los carros, la maquinaria pesada y las alquilo a un tercero. Pero ahora cada uno de nosotros tiene una computadora que se entiende que hay que utilizarla para fines de servicio. Aunque a veces apreciamos a determinados funcionarios. Llega a su familia y dice, no te preocupes, utiliza nada más esa computadora. Y no la están utilizando para fines del servicio. U otros como nosotros que estamos haciendo la maestría o el doctorado, utilizando la maquinaria de la entidad. Entonces se está utilizando con fines, ¿no?, que no son propios de la entidad. Le estamos sacando beneficio o de repente permitimos que un tercero se beneficie con el uso de esos bienes. La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes. Ojo que se ha eliminado la reiterada concurrencia. Antes decía, ¿no?, la reiterada concurrencia. Ahora no, ahora es la concurrencia. El gran problema es demostrar que está en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas. Eso es lo difícil de poder demostrar. Podemos grabar, podemos levantar actas con testigos, ¿no? Podemos traer a la policía también para que constate y cosas así. En la norma del decreto legislativo 728 se excede en su normatividad porque dice, ¿no?, reiterada concurrencia, dice, ¿no?, en estado de embriaguez y de drogadicción. Dice, y cuando el servidor se niegue a pasar la prueba del dosaje etílico, es prueba plena que ha cometido la falta. ¿Ya? Entonces, yo no quiero pasar por la prueba. Ah, usted ha cometido la falta. Está aprobado, dice la ley. Pero bueno, es un exceso, pero a eso dice la ley, ¿no? Pero acá no hay nada de eso. Entonces tenemos que buscar la forma de probar cuando ocurran esos hechos. ¿Ya? Y eso es lo difícil, ¿no? Filmamos de repente. Aunque ahora pues todos los celulares ya tienen para filmar y toda esa cosita, ¿no?
Ahí se produce, aparte de la... Mira, acá se produce primeramente el abandono de trabajo. Nadie le dio permiso para que salga. Sin embargo, se fue. Esa es la primera falta, ¿no? Y hay que descontarle ese tiempo también. Luego de ello ocurre que está incurriendo en una prohibición, porque la ley dice que hay que dedicarse durante la jornada laboral al ejercicio de las funciones. Y este señor, aparte de escaparse, está haciendo acciones distintas a las que le corresponde. ¿Ya? Pero dice, yo he tomado, pues no estoy en la entidad, pues yo estoy afuera de la entidad, pero estás dentro de la jornada laboral. Por tanto, se extiende la figura, la concurrencia, ¿ya? Porque es hora de trabajo. Salvo que le hayamos dado licencia por asuntos particulares, puede tomar hasta la hora que quiere conveniente. No podemos decir nosotros nada. Bueno, por eso lo difícil, por eso les he dicho, lo difícil es probar. Eso es lo que les vengo diciendo a ustedes. ¿Ya? Nosotros encontramos así a unos obreros municipales, cuando trabajábamos en una municipalidad, y habían dejado sus carretillas con la cual hacían la limpieza pública afuera. Fuimos con la camioneta y nos llevamos las carretillas. Cuando salieron se asustaron. Y por ahí les hicimos hasta firmar documentos de lo que habían hecho, comprometiéndonos a no volver a hacerlo. Pues estaban asustados porque tenían que pagar la carretilla, la escoba y todo lo demás. Todos nos habíamos llevado. Y hasta los habíamos filmado. Miren, hay que ser, cuando uno administra hay que ser mosca. Había un señor que manejaba un volquete y cada mes me decía, se ha malogrado esta pieza, hay que cambiarla. Pero como él se iba a las playas, a lugares alejados, caramba, no podíamos hacer las contrataciones. Hasta que ya nos entró la sospecha, pues oíste, tanto se le malogra. Se me malogró la tolva, me dijo en una oportunidad. Ya le dije, cámbialo, no te hagas problema. Una movilidad, vamos a donde esté este señor. Llegamos a donde estaba, conversando muy bien con el mecánico. ¿Dónde está la tolva que se ha malogrado? No, jefe, ya. Ahora tú pagas esta reparación con tu plata, la supuesta reparación, vas a pagarle en mi delante, y la próxima que me hagas esto, te despido del trabajo. Santo remedio, ¿no? Cuando uno administra una entidad tiene que estar en todas, porque todos nos quieren sacar la vuelta, todos quieren sacar provecho y ventaja. Entonces, ¿qué? Si uno es administrador, ¿qué significa administrar? Oye, haz lo mismo o haz más, pero gasta menos. En términos generales, el administrador llega ahí para evitar que se siga gastando lo que se está gastando, para reducir el costo, porque ustedes saben que una municipalidad está viva ajustada, pues, en sus gastos corrientes. Entonces hay que reducir la brecha del gasto. Y ese es el papel del administrador, el papel principal del administrador en una municipalidad. Vamos a evitar gastos, ¿no? ¿Quiénes nos están robando luz? Vamos a ver todos esos comerciantes informales. Se están robando luz y nosotros la estamos pagando. Se le corte o que ellos le pongan su propio medidor. A los agachados, como se conoce, ¿no? ¿Quiénes nos están robando agua? Terrible, ¿no? Sobre todo en provincias es terrible. Terrible. Entonces, hacer todo un estudio de esos aspectos para buscar que aminorar los gastos, ¿no? Esa es la intención. Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos. Dice, ¿no? El abuso de autoridad, la prevaricación, el uso de la función pública con fines de lucro. El abuso de autoridad es cuando uno se excede de las funciones que tiene atribuidas a su cargo. Va más allá y lesiona el interés de un administrado o de un trabajador. Como les decía a ustedes, ¿no? Caramba, le pongo sujeto a observación cuando no merece ser sujeto a observación. Estoy abusando de mi cargo. ¿No? La prevaricación, también estaba esta figura en la 276, pero nunca nos explicaron qué cosa es la prevaricación. Recuerden que la prevaricación no es lo mismo que el prevaricato, o no es una figura, porque esto, no, pero para poder entenderla tenemos que jalar la figura del prevaricato, cuando el juez se colude con una de las partes del proceso y emite sentencias que no se ciñen a las pruebas del expediente o invoca normas obsoletas dejadas sin efecto o normas inexistentes. En el plano administrativo, jalando esa figura, podemos decir cuando el que emite informes de fondo, técnicos o legales, el que aprueba resoluciones, coludiéndose con un administrado, busca que favorecerlo por normas obsoletas, dejadas sin efecto o normas inexistentes. ¿Ya? Porque no tenemos otra explicación para señalar qué cosa es la prevaricación. ¿Ya? Servir tampoco nos ha dicho en qué consiste la prevaricación. Y el uso de la función con fines de lucro fue cuando se pide la coimisión, se pide el diezmo, aunque ahora el diezmo ya le queda chiquito
para algunos funcionarios. Ya piden 15 o 20%. Y no de 1.000 soles, sino de obras que cuestan 50, 100 millones. Imagínense cuánto es el 20%. Entonces se usa la función pública para enriquecerse. Por eso también se inician, ¿no? Se inician lo que significa las investigaciones correspondientes. Oiga, usted ha sido el administrador que ha ganado 5.000 soles. Usted cuando vino a Chiclayo era un misio. Ahora tiene camionetas, tiene casas, tiene empresas. ¿De dónde? Con sueldo de 5.000, enriquecimiento ilícito. Comienzan las investigaciones, ¿no? Se presume que se ha utilizado el cargo público para eso. Aquí hay muchos amarros que buscan sus testaferros, ¿no? Miren, sin decir el nombre, a un congresista de la República hace poco lo timaron, no a él, sino a la señora que trabaja en su casa, la empleada. ¿Ya? Tenía en su casa 100.000 soles. Yo les digo a ustedes, no voy así en el robo en sí, sino veo lo anterior al robo y digo, ¿quién en su sano juicio tiene en su casa 100.000 soles? ¿Quién guarda en su casa 100.000 soles? Ahora, si yo lo tengo guardadito en mi casa, ¿será dinero buen habido o será dinero mal habido? Estoy preguntando, no estoy afirmando nada. Comprendan ustedes, por favor, estoy preguntando, no estoy afirmando nada. Entonces digo, no, caramba, nadie lógicamente va a tener 100.000 soles debajo de la almohada, a expensas de que la empleada lo agarre y lo saque y le entregue. No, hay muchas cositas, por eso que no se han hecho las denuncias. Porque si se hacen las denuncias hay que averiguar también el origen del dinero. No se acostumbren ustedes a leer la noticia por noticia, vean las circunstancias, como les decía, ¿no? De la noticia, para que se haga más claro lo que ocurre, ¿no? Lo que puede ocurrir, lo que ocurre, ¿no? Dice, ¿no? Causar intencionalmente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad, o que lo tenga la entidad en posesión. ¿No? Acá lo importante es que hay que demostrar que ha habido intención de causar daño. Porque si no ha habido intención de causar daño, ha sido un accidente, no hay una responsabilidad administrativa para un proceso administrativo disciplinario. Ya puede haber una responsabilidad económica. Reponga el bien, señor, ¿no? Pero no hay una responsabilidad administrativa. La ausencia injustificada por más de 3 días consecutivos o más de 5 no consecutivos en un periodo de 30 días calendario, o más de 15 no consecutivos en un periodo de 180 días calendario. En primer término, cuando decimos más de 3, tienen que ser 4 más para iniciar el proceso. Cuando decimos más de 5, tienen que ser 6 o más. Y cuando decimos más de 15, tienen que ser 16 o más. Ahora, tenemos nosotros una asistenta social. No vino el segundo día. ¿Qué pasó con este señor que no acostumbra a faltar? Visiten su domicilio. ¿A qué se debe la causa de su inasistencia? Entonces levantamos informes, ¿no? De repente la vecina nos dice, no, fue accidente, es que sufrió un accidente y está en tal lugar. Se hace el seguimiento correspondiente y se descubre ello. Tuvo un parto prematuro. El jefe de personal inteligente dice, ¿no? Señorita asistenta social, visítela, llévele un ramo de flores. Primero para hacer la visita social y segundo para comprobar lo que nos han dicho por teléfono. Para eso pues se mosca, hacer pilas, ¿no? Entonces, caramba, ya tenemos la demanda en el informe social, decimos ya no nos preocupamos de que siguen asistiendo porque ya sabemos lo que pasó. Sí hay que recomendarle, ¿no? De que cuando consiga el CIP nos los haga llegar para efectos de la licencia por enfermedad. Fíjate, cositas así, ¿no? Cositas así que tenemos que tener en cuenta. El hostigamiento sexual, acá tenemos, cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor, así como el cometido por un servidor, cualquiera sea su ubicación de la víctima en la estructura jerárquica de la entidad. El hostigamiento en sí no es el acoso. El acoso va más allá. El hostigamiento es más leve, aunque también produce daño. ¿Ya? Vean ustedes, ¿no? Por quien ejerza autoridad, muchas veces es el jefe sobre el subordinado. Pero también puede ser entre servidores. ¿Ya? Cualquiera que sea la víctima, dice, ¿no? La ubicación jerárquica de la víctima. Acá hay un problema tremendo. En una institución de salud hay voluntarias. Y voluntarias que son señoras, ¿no? Que tienen poder económico, por eso que trabajan y no cobran, pues. Si no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer labor voluntaria?
Yo hago labor voluntaria porque tengo el poder económico y no me interesa que me paguen. Lo que yo quiero es ayudar a quienes están enfermos de una determinada dolencia. Y dentro de eso van señoras muy simpáticas. Y por ahí no falta alguien que se atreva a hacer el hostigamiento. Pero ¿saben cómo se defienden? Pero esa voluntaria no tiene ninguna ubicación jerárquica en la entidad. Entonces solamente le queda hacer la denuncia penal. Pues acá hay que arreglar también la norma, ¿no? Hay que arreglar la norma. Muchas veces hay practicantes, tampoco tienen jerarquía, ¿no? Hay que arreglar la norma en todos los casos, ¿no? Para que no ocurran estos hechos. Ahora miren ustedes, ¿no? Esta es una situación bastante interesante de ver. Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo o a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad, ¿no? Proselitismo, ahora que estamos en campaña electoral, de repente, ¿no? Yo como titular de la entidad los reúno a ustedes y comienzo a darle charlas de mi partido político. O le traigo a ustedes padrones para que se afilen a mi partido político. O le traigo prensa y les reparto a ustedes. O vengo con mi distintivo en el saco, ¿no? Proselitismo político. Utilizo el dinero de la entidad. Utilizo la maquinaria de la entidad, ¿no? Proselitismo político. Ahora la norma dice dentro de la jornada. Oye, mi jornada termina a las 4, entonces yo después puedo hacer proselitismo. No debe decir dentro de la jornada. Debe decir mientras permanezca en su centro de trabajo y en cualquier otro centro de trabajo público. Porque yo me puedo ir de mi centro de trabajo a otro, y ahí sí puedo hacer proselitismo. Después de las 4 sí puedo hacer proselitismo, entonces no, la prohibición debe extenderse. Ahora, si yo me voy a la calle, soy libre de pertenecer al partido político que quiera. Nadie me lo puede negar. Puedo ser un militante, puedo ser un dirigente, puedo estar postulando. Nadie me puede limitar ello, ¿ya? Lo que se cuida es al interior de las entidades, mientras el servidor o funcionario permanece al interior de la entidad. Sí. Bueno, claro, sería un reforzamiento a la norma, aunque ya la norma existe y hay necesidad de que ustedes la conozcan, ¿eh? Porque ustedes cuando le abran un proceso, yo no sabía, pues señor, no. Un profesional no puede de ninguna manera invocar ignorancia. Un técnico con cuántos años de servicio no puede invocar ignorancia, se entiende que los conoce. ¿Ya? Por eso decía, hay que conocer estas normas. Léanlas, reúnanse entre ustedes, ¿no? Y comenten, analicen de manera conjunta, ¿no? Bueno, la discriminación en razón de raza, origen, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica. No todos los seres humanos finalmente somos iguales, entonces no deben existir ningún tipo de discriminación, ¿no? Llega un señor muy bien vestido, todo el mundo quiere atenderlo. Llega, ¿no? Un cholito así con su sombrerito, su poncho, nadie le da bola, ¿no? A todos por igual, en el orden de llegada, a todos les damos el mismo trato, con amabilidad, con respeto, ¿no? Sea blanquito, chinito, cholito o negrito, ¿no? Sin ningún tipo de discriminación. Oye, tú no eres cristiano como yo, no interesas, ser humano, o tienes una tendencia religiosa diferente a la mía, todos somos seres humanos, ¿no? Pertenecemos a diferentes partidos políticos, finalmente todos merecemos un trato por igual, sin discriminación. El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. ¿Ah? Miren ustedes, ahora sí, todo aquel que incurre en tardanzas puede ser suspendido o puede ser destituido. ¿Ah? Acá un amigo nos decía, en mi entidad han eliminado lo que es las tolerancias. Yo le digo, de repente están propendiendo a esto, para que nadie incurra en tardanzas, en tolerancias. Bueno, tolerancias y tardanzas son cosas distintas, ¿no? La tolerancia es el tiempo que me dan después de la hora fijada para el ingreso, que no me descuentan. Las tardanzas sí ya sufren descuento. Algunas entidades dicen, 8:30 la entrada en Lima, 5 minutos de tolerancia, puedo marcar hasta las 8:35. De 8:36 comienzan las tardanzas. ¿Ah? Son manejos que se hacen en cada entidad. ¿Ah? Depende de las políticas de cada entidad.
Mire, y actuar la afectación del principio del mérito y el acceso y la progresión al servicio civil. Hice ganar A cuando debía ganar B. Estoy afectando el principio del mérito. Entonces pueden hacerme proceso administrativo. Miren ustedes, debió de ingresar Juan Pérez y ingresa pues Juana López. Y en buena ley ganó Juan Pérez. También estoy afectando el principio del mérito. ¿Ya? Y finalmente dice la progresión, el ascenso, que también va a ser sancionado. Por eso le decía, se reducen los márgenes en los cuales el funcionario puede actuar de una manera deliberada para privilegiar a determinados servidores. Sí. Sí, pero algunas entidades, como es manejo interno, las entidades precisamente otorgan tolerancia a tardanzas. Sus horarios de ingreso son distintos. Por ejemplo, si ustedes van a Iquitos, 7:15 ya están en las oficinas. Porque el calor los bota a las 6 de la mañana de la cama. Ellos comienzan su jornada, 7:15, 7:30, muy tarde. En Lima ustedes van a encontrar la mayoría de entidades 8:30. Acá no sé a qué hora comienzan ustedes. ¿No? Pero miren también, en la sierra por el friaje pueden estar comenzando 9, 9:30. Que no todos los horarios son similares. La jornada sí es similar, 7:45, el tiempo de permanencia en la entidad, pero el horario varía de acuerdo a las circunstancias geográficas, climatológicas y otros aspectos. ¿Ah? Eso sí varía. Bueno, dice, ¿cómo? Ah, claro. El incumplimiento del horario genera descuentos, ¿no? Y esos descuentos no tienen naturaleza disciplinaria, por tanto puede iniciar el proceso administrativo disciplinario. ¿Ah? Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio para terceros. Oye, yo te estoy pidiendo esto, te estoy pidiendo 200 soles, pero no es para mí, es para el hombre que está adentro. Entonces, ¿no? Supuestamente el hombre que está adentro está predisponiendo a esa secretaria, a ese secretario, a pedir la coima. ¿Ya? Miren ustedes, ¿no? En un proceso de selección, acá el caballero y las dos damitas son miembros de mi comisión especial. Yo soy el titular de la entidad. Ya saben, ¿ah? Ya saben quién es el que tiene que ganar. Ya los estoy direccionando. También, proceso administrativo. Muchas formas de influir, pues, ¿no? En las decisiones que adoptan, en este caso, comisiones que son autónomas. Hay diferentes formas de influir en este tipo de circunstancias. ¿No? La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas y la función docente. Soy pensionista, pero he tenido la oportunidad de retornar al servicio público. Tengo que suspender el cobro de mi pensión cuando mi pensión es administrativa y yo he retornado a trabajar en cargo administrativo. ¿Cuándo no suspendo? Cuando mi pensión es docente y yo ingreso a trabajar como administrativo o a la inversa. Mi pensión es administrativa y yo entro a trabajar como docente. Entonces, ahí no suspendo. ¿Ah? Ahora, la damita que recibe una pensión de viudez y tiene la oportunidad de ingresar al servicio del Estado, tampoco tiene necesidad de suspender su pensión de viudez. Cobra la pensión de viudez y la remuneración o la compensación. ¿Por qué? Porque esa pensión de viudez no la ha generado ella. Es un derecho que le ha sido transmitido por un causante fallecido. Por eso que puede seguir cobrando las dos. ¿Ah? Bueno. Voy a acercarme para escucharla bien. Bueno, miren, si una dama es pensionista de viudez y a la vez es trabajadora de una entidad pública, tiene que optar dónde recibe esas aguinaldos. O lo recibe como pensión o lo recibe como servidora. Pero no puede recibirlo en doble, ¿no? No puede recibir por ambos lados. ¿No? Así es. Tiene que optar, por ejemplo, ¿eh? Digo, la viuda
tenía una pensión 276, su esposo era de la 276 y tiene una pensión de la 20530. Como pensionista de viudez le va a tocar una parte proporcional del aguinaldo de 300 soles, pero esa misma persona ingresó a 728, donde tiene un sueldo como gratificación. Entonces, ¿cuál va a preferir? Acá pues, déjala a otro, ¿no? Entonces puede optar. Doctor, pero en este caso son ambos, ella está en una institución pública y percibe su pensión de viudez en otra institución pública, no en la misma, pero alega que se le pague la gratificación del aguinaldo. No procede, tiene que optar, en una de ellas cobra, o como pensionista o como activa, no puede cobrar en las dos. Bien, doctor, no puede gracias. cobrar en las dos, definitivamente. Ahora, también eso beneficia al servidor, porque si está en la 728, va a querer cobrar la de la 728, pues, y ahí va a salir, ¿no?, beneficiada, ¿no? Va a salir beneficiada. Bueno, más que señale la ley, dice, ¿no? Pero el reglamento también ha agregado otro tipo de faltas. ¿Ya? El Decreto Supremo 040-2014 PCM. ¿Cuáles son esas? Usar indebidamente las licencias cuyo otorgamiento por parte de las entidades es obligatorio, conforme a las normas de la materia. Oiga, licencia por enfermedad. ¿En qué se sustenta una licencia por enfermedad? En un certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Eso quiere decir que yo no puedo trabajar de ninguna modalidad, porque estoy incapacitado temporalmente para laborar, pero sin embargo estoy girando recibos de honorarios. Y se detecta a través de la SUNAT. Ah, ¿no? Estás incumpliendo esas normas. Salvo que tenga una licencia particular. ¿Ya? Pero cuando se hace mención acá, igualmente dice, ¿no? Señor, licencia por la ley 30012, mi cónyuge ha sufrido un accidente o tiene una enfermedad grave, ¿no? Deme licencia, 7 días con goce de remuneraciones, y no es verdad lo que afirma. El secretario de defensa de un sindicato me presentó una solicitud cuando estaba de gerente de recursos humanos en una entidad, en el año 2014, cuando recién se aprobó la norma. Y me decía, yo vi el caso, es una chica que también trabajaba en la entidad con la cual él convivía. Bueno, viví el caso porque yo la ayudé y la llevamos al hospital y finalmente la salvamos a la chica. El mismo médico dijo, llegó a las justas. Bueno, la cosa es que su conviviente me presenta, que era el secretario de defensa del sindicato, me presenta una solicitud diciendo, mi señora está enferma, deme la licencia. Yo dije, qué raro que este señor diga mi señora, como no conocía a todos los trabajadores, tráiganme su legajo personal. Me llevaron su legajo personal y en su legajo personal, en su ficha de datos, había señalado como cónyuge, esposa, a otra señora, con la cual tenía 3 hijos. Le pasé una cartita y le dije que me aclare su situación civil. O era divorciado, o era viudo, o cuál era su condición civil, su estado civil. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la ley dice cónyuge o conviviente. La ley no dice cónyuge y conviviente. La I es una conjunción. Pueden ser cualquiera de las dos, pero cuando dice o, es una u otra, no pueden ser las dos. ¿No? O podrían ser 3. ¿No? Pero entonces ahí la norma es clara. Entonces ahí te voy a dar la licencia, pero por asuntos particulares. ¿No? Por ahí la salida. Siempre, como digo, siempre estar atento a estas circunstancias. ¿No? O a veces estamos enfermos, pero oiga, el que le ha dado, el médico que le ha dado, descubrimos un caso de un casito bien sonado, 8 días de licencia por enfermedad. Y dio la casualidad que yendo al colegio lo encontramos en la campaña para elegir al nuevo decano. Donde el señor vivía en Miraflores, un barrio pituco, pero se había hecho atender en el Agustino, salud, se había hecho atender en el Agustino, por emergencia, en un hospital del Agustino, el Hipólito Unanue. Y los médicos, 2 médicos habían firmado su certificado. Pasamos un documentito al hospital para que nos digan si esos médicos habían estado de turno en ese día y a esa hora. Y no habían estado de turno a esa hora. Pero esos médicos habían utilizado el sello del hospital. Al final de cuentas, iniciamos proceso contra el servidor, comunicando también al hospital para que adopte la medida con relación a esos 2 médicos. Entonces, ¿no? Cuando uno quiere descubrir, puede buscar los caminos para buscar que corregir esas situaciones. Sí. Doctor,
para una segunda intervención. Usted habló algo de los cónyuges. Mi pregunta es, hay un personal dentro de una municipalidad, un personal permanente, y su cónyuge ha sido repuesto. ¿Hay alguna acción ahí para la ¿Su cónyuge la repone? Sí, judicialmente. judicialmente. Ya. ¿Hay algún delito? ¿Hay algo que tomar acciones ahí? Usted me pregunta de repente por la figura Sí, del nepotismo. Sí, por el... No hay nepotismo. Miren, ¿cuándo se produce el nepotismo? En el momento del ingreso. ¿Ya? En el momento del ingreso. Pongamos, una persona, un varón ingresó en el año 2010, una dama ingresa en el año 2012, se conocen, se enamoran, se casan. No hay nepotismo. ¿Ya? No hay nepotismo. Ahora, los dos trabajaban, a uno de ellas la despidieron por razones X, pero no eran justas. La repusieron. Si van a trabajar juntitos, los separo. Lo único que puedo hacer. Pero de ninguna manera puedo, ¿no?, decir, oiga, usted no puede reincorporarse porque su esposo trabaja acá. ¿No? De ninguna manera. Ha habido casos en los cuales la esposa trabaja en una entidad y por ahí, por azares del destino, al esposo lo designa en un alto cargo en esa misma entidad. No hay nepotismo. Lo que no tiene que evitarse son esas comunicaciones que se pueden dar en casa con lo que es la gestión pública. ¿Ya? No hay ahí. Muchos dicen, oye, está ingresado la hermana de la secretaria del alcalde, por ejemplo. ¿Y cómo demuestro yo que la secretaria ha ingerido en el alcalde? Esa es la injerencia indirecta. ¿Cómo lo demuestro? No puedo demostrarlo. Por tanto, se entiende que su ingreso ha sido legal. Pero en la nueva ley del nepotismo ya se dice que también la conviviente, sea conviviente legal o no legal, porque recuerden que hubo un presidente del Tribunal Constitucional que hizo ingresar a trabajar al Tribunal Constitucional a la señora con la cual tenía una hija. Hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Nos salimos del temita, vamos a explicar los grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad no es porque todos tengamos la misma sangre, porque muchas veces dos primos hermanos se hacen análisis de sangre y son distintas, sino que la consanguinidad se construye porque todo un grupo de personas emergen de un mismo tronco ancestral. El primer grado está constituido por los padres e hijos. El segundo grado por los abuelos, los nietos, los hermanos. El tercer grado por los bisabuelos, los bisnietos, tíos y sobrinos carnales. Y el 4º grado por los primos hermanos entre sí. Hasta ahí llega la prohibición por el lado de consanguinidad. Por afinidad, ¿cómo se construye? Con el matrimonio o la convivencia legal, de acuerdo al artículo 326 del Código Civil. Es decir, que la pareja es soltera, pues sí convive. Esa es la convivencia legal. ¿Ya? O los dos son viudos, o uno es viudo y la otra es soltera. Pero si se junta una casada con un soltero, no hay convivencia legal. Hay unión de hecho, pero no hay convivencia legal. ¿Ya? Entonces, la convivencia legal. Ya se me fue de la cabeza lo que estábamos conversando. Ya se me fue de la cabeza. Pero bueno, ¿no? Esos aspectos hay que tener en cuenta y hay que ver todo ello. Yo les recomiendo a las damitas que conviven con un varón que tiene un compromiso matrimonial. Estamos llevando un caso de una señora. 25 años vivió con el pensionista de la 2530. Compraron terrenito, construyeron la casa, pero todo está a nombre del señor. ¿No? Entonces, falleció el pensionista. Ella dice, quiero pensión. La esposa legal le dice, no, la pensión es mía. Y ya le ganó. Porque es la esposa legal. Eso que hemos construido, no, está a nombre de mi esposo, eso le pertenecía a la mitad a mi esposo y la mitad a mí, como esposa legal. Así no hayan vivido ya 25 años juntos. Y también accede a ese patrimonio. Que si conviven de esa manera, remedien ese asunto. Porque después las consecuencias son bastante, ¿no?, terribles. Me decía, yo lo he atendido a este hombre 25 años. Le he planchado la ropa, le he cocinado, le he hecho todo y ahora no me tengo nada. Por no arreglar las cosas a su debido momento. Bueno, seguimos, ¿no? Entonces dice, ¿no? Usar indebidamente la licencia, incurrir en actos que atenten contra la libertad sindical, vean ustedes, conforme al artículo 51 del presente reglamento. Nadie puede ingerir en la organización y el funcionamiento de la sindical. Esto quiere decir
que el sindicato es autónomo en su ejercicio de acuerdo a ley. Si no lo es así, responderán por ello. ¿Ya? La otra cosa importante, muchos sindicatos dicen, no queremos a este funcionario que lo voten. Si tienen pruebas de la ilegalidad del delito que han cometido, excelente. Pero si solamente es el antojo, es como que los funcionarios dijéramos, no me gusta ese secretario general, cámbienlo. Entonces cada uno, ¿no? Cada uno se organiza y gestiona de acuerdo, pues, ¿no?, a la conveniencia. Entonces, ese es bonito, ¿no? Eso ahí se trasluce lo que es la, ¿no?, lo que es la competencia de cada uno de los, ¿no?, de las organizaciones, la entidad y la organización sindical. Sí. Doctor, recientemente ha pasado un caso en nuestro trabajo, por decir, el secretario general del sindicato le llama la atención a sus dirigentes, a sus directivos, con copia al gerente general, con copia al jefe de recursos humanos, y el jefe de recursos humanos hace eco, ¿no? Y ese documento lo manda al FAI del trabajador. ¿Cómo se describe esta figura? Miren, cualquier infracción que comete un afiliado al sindicato responde a su sindicato, no responde a la entidad, ¿no? Esto supondría que nosotros como funcionarios le aplicamos una sanción a este trabajador y le notificamos al sindicato para que también lo sancione. Sí, es eso. No, eso no ocurre, no puede ocurrir. Simplemente agarrar los documentos que nos ha cursado el secretario general y devolverle, hacerle la devolución de los documentos. Una cosa es la infracción a sus deberes como sindicalizado y otra cosa es la infracción a sus deberes dentro de la función pública. No permitir que ingieran, no permitir que ingieran, ¿no? Porque realmente a veces nos genera problemas. Decía, el uniforme de la entidad, nosotros tenemos que escoger el color. No, nombren un representante. La entidad también va a escoger otros servidores. ¿Y sabe qué servidores escogíamos? Los que tienen mejor gusto en vestirse. ¿Ya? Las damitas, las que más se visten, las que más se arreglan, que forme parte. Para que compren algo bonito. Y busquen un color que combine con los cholitos, con los blanquitos, con todos. Igual los varones, ¿no? ¿Quién quién mejor se viste? Eso que formen parte del comité, porque lo que se trata es de conseguir algo bonito, que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Ya? Pero no permitir que ingieran. ¿Quieren actuar de observador? De observador nomás, señor, nada más. Porque si no, no nos permiten gestionar. ¿Ya? No nos permiten trabajar, en otras palabras. Van a querer estar inmersos en todo. Y eso no es factible. Ellos no son un órgano de la entidad. Son una organización aparte de la entidad, pero que forman parte los trabajadores de la entidad. ¿Ya? Entonces, seguimos, ¿no? Incurrir en actos de nepotismo conforme a lo previsto en la ley y el reglamento. Ya hemos visto esto del nepotismo rápidamente. Agredir verbal y o físicamente al ciudadano usuario de los servicios a cargo de la entidad. Puede ocurrir. Y también, nunca perder la paciencia con un ciudadano. Siempre mantener la calma. Si se exalta, pedir a los señores de seguridad que lo retiren. Pero uno no puede entrar ahí al juego de palabras ni de hechos porque uno sale perdiendo. ¿Ya? Sí. Hay nepotismo, ¿me entendió? Okay. Por ejemplo, en una área, en una oficina, puede trabajar papá, hijo. Miren, puede trabajar. El papá ingresó en una fecha. Ahora, ¿qué cargo tiene el papá? ¿El papá es el alcalde, es el titular o el alcalde es un simple trabajador? Si es un simple trabajador y ha ingresado su hijo en buena lid, no hay nepotismo. Ahora, si están en la misma área, hay que procurar cambiarlos. Si no podemos cambiar al ingresado, cambiamos al papá, al antiguo. No, por eso le digo, doctor, ahí por ejemplo, ¿qué figura se da ahí en ese caso? No hay nepotismo, no hay. Pero ¿qué por prevención? En una unidad orgánica no se puede conformar por parentesco, por familias, sino que es interesante separarlos. Hay parejas de esposos,
separarlos. Miren, y en una entidad conocimos una pareja de 2 caballeros, uno abogado y el otro era un técnico, pero eran pareja, había que separarlos también, no podían trabajar juntos, ¿no? Y no les extraño esto porque esto existe desde que el mundo es mundo, ¿no? Así como hay mujeres que se juntan, también hay hombres que se juntan y hay que ser lo suficientemente observadores para separarlos. No hay ninguna norma, simplemente la decisión es la decisión de la institución. Hay que disfrazar la figura para desplazarlo. ¿Qué formación educativa tiene, ¿no? Por ejemplo, en el caso del abogado que trabajaba en logística, lo mandamos a la asesoría jurídica por su formación educativa. Se busca las formas, pues, ¿no? Eso ustedes lo saben mejor que yo por la experiencia que tienen, ¿no? Se buscan las formas, pero siempre, porque si no se confunden las cosas. Pongamos que el esposo es el jefe y la secretaria es la esposa. De repente observa alguna cosita que no le gusta a la esposa, va y lo cachetea al jefe. Tiene que evitarse ese tipo de relaciones en su casa y las relaciones laborales en la oficina. Y lo recomendable es separarlo, es lo recomendable. Y si comprenden, con tranquilidad los separamos, no se van a molestar, pero ya hay un doble ingreso para ellos, ¿no? Bueno, dice agredir verbalmente, ¿no? Ya habíamos visto esto, acosar moral o sexualmente, ¿no? El acosar moralmente, yo quiero pues que alguien actúe de una manera no moral, ¿no? Y la voy condicionando a que lo haga, se resiste y yo lo sigo acosando para que lo haga. Ese es el acoso. La persistencia, porque la otra persona se niega, porque si la persona acepta, desaparece el acoso. Ya no es acoso, ya es complicidad. El acoso se da porque la otra persona no lo acepta, pues, no quiere. Pero yo insisto y sigo ahí, atrás. Ahí es donde se ve lo que es el acoso, ¿no? Y el acoso sexual ya tiene, pues, ¿no?, su connotación propiamente dicho. Ojo que el que acosa sexualmente planifica. Sabe a quién se dirige, sabe en qué momento lo hace, busca las circunstancias y logra objetivos. Por eso les decía, ¿no? El beneficio obtenido. ¿Cuál es el beneficio obtenido del acoso? Los tocamientos, ¿no? Los besos y hasta con lengua. Porque sí, una denunciante dijo que la habían besado con lengua y todo lo demás. Por eso les digo a ustedes, ¿no? A la fuerza, por supuesto, ¿no? Pero todas esas cosas en la cual la dama se siente vejada, pues, por ello. Y eso es lo que denuncia, ¿no? De cosas de esa naturaleza, ¿no? Cosas de esa naturaleza. Doctor, una preguntita. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando es ante la vista y paciencia de todos los trabajadores, la comunidad laboral, los propios funcionarios, ¿no? Ante una falta de una figura decorosa, una actitud decorosa de algunos funcionarios que generan concubinato con trabajadoras, ¿no? Teniendo sus propios matrimonios formales y se pasean a vista y paciencia, y estas concubinas pues tienen poder tipo Katiuska, ¿no? O sea, tienen influencia, deciden. Entonces, ¿dónde está la parte netamente de la sanción para estos señores? Bueno, miren, una cosa es, ¿no? De repente como jefe llego y encuentro, pues hay una secretaria muy simpática, pero yo todo lo hago en la calle, nadie me puede cuestionar, salvo mi esposa, me puede cuestionar, mi familia, mis hijos me pueden cuestionar, la familia de ella me puede cuestionar, pero no mis superiores jerárquicos. Pero si yo esa relación lo hago en el centro de trabajo, ahí sí estoy cometiendo una falta. ¿Ya? Estoy cometiendo una falta. No estoy cumpliendo con los deberes del servicio que me exigen una conducta laboral adecuada. Ambos, ¿no? Porque si hay una concertación de voluntades, ahí no hay acoso. Ahí lo que hay es de repente una atracción y ambos consienten. Por eso les decía, no hay acoso si la otra parte consiente. El acoso se produce cuando la otra parte no consiente, no acepta y uno sigue insistiendo. Pero cuando hay, ¿no?, aceptación, desaparece pues el acoso y se configura algo distinto.
¿Ya? Y la cosa es importante de observar porque la otra parte no lo consiente, no lo acepta, rechaza terriblemente, pierde la paciencia y se desespera. Pero en la figura que usted señala ya es una situación distinta y que no debe darse en los lugares, en las oficinas públicas, ni en ningún centro de trabajo, salvo que sean enamorados, y bueno, sabemos que son enamorados, pero todos sus caricias y todo lo demás tienen que hacerlo saliendo del centro laboral. Ahí se comportan como trabajadores. A ver, refrigerio pueden ir juntos, pueden llegar juntos, pueden retirarse juntos, pero cada uno en su función. Saliendo son libres de hacer lo que crean conveniente, ¿no? Esa es la naturaleza de las cosas, ¿no? Bueno, seguimos. Usar la función con fines de lucro, constituyéndose en agravante el cobro por los servicios gratuitos que brinda el Estado a las poblaciones vulnerables. Ahí hay un agravante, vean ustedes, ¿no? Miren ustedes, usar la función pública con fines de lucro personal. Busco prebenda. Soy el administrador. Todo cheque que firmo, 10% me tienen que dejar. ¿No? Te estoy utilizando ahí. Claro, pro bolsillo, ¿no? Igualmente dice, agravante cuando le cobro, cuando se refiere a programas que atienden a población desprotegida. ¿Se acuerdan el friaje en el sur, en Puno? Y una señorita cobraba 50 centavos por cada chaleco que le daba a la población vulnerable, ¿no? Fue sancionada y tuvo que cambiarse ello. ¿Por qué? Porque se estaba cobrando 50 centavos y no interesa el valor, no interesa la cantidad, lo que interesa es el acto. Y se cobraba 50 soles por esos casacas térmicas, ¿no? También fue cuestionado. Es ahí, cuando el servicio es gratuito no podemos cobrar, aunque hay muchos aprovechados que sí lo hacen, pues, ¿no? Bueno, no observar el deber de guardar confidencialidad en la información conforme al artículo 156 del reglamento. Todo aquel expediente que venga con confidencial reservado, hay que darle ese tratamiento, no hay que darle un tratamiento distinto. Si somos asistentes sociales, guardamos reserva de los informes económicos sociales. Si somos secretario técnico, órgano instructor, guardamos reserva de los procesos administrativos, ¿no? Si somos médicos, de las historias clínicas, salvo que el juez lo solicite, ¿no? Impedir el acceso al centro de trabajo del servidor civil que decida no hacer su derecho de huelga, ¿no? Acá cuando decimos amarillo, no pueden entrar, lo agarran a huevazos, a tomatazos, ya no se puede. Porque si lo hacen y filmamos, proceso administrativo disciplinario. ¿Cómo se expresa la libertad sindical? Señor, yo ingresé a trabajar, quiero sindicalizarme, expreso mi libertad. No quiero sindicalizarme, expreso mi libertad. La libertad no significa que yo sea coaccionado a pertenecer o a no pertenecer. Mi libertad se ejercita con mi decisión de pertenecer o no pertenecer. Estoy sindicalizado, pero no quiero hacer huelga, pues. Nadie me puede obligar a hacer huelga. Y si soy atacado, me impiden ingresar, se están cometiendo falta. Por eso siempre que se hacen huelgas ahora, los empleadores, el titular de la entidad, pone una cámara que filme todo lo que acontece en la puerta. Y ahí rápidamente identifica quiénes son los que no actúan en esos términos. ¿Ah? Sí. Bueno, si hacen eso, están incurriendo en una ilegalidad, porque ese beneficio debe alcanzar a todos los servidores que tienen derecho a sindicalizarse. Con esto quiero decirles que no cae para los funcionarios, solamente para los que tienen derecho a sindicalizarse, hayan sido amarillos o no amarillos, estén inscritos en el sindicato o no estén inscritos en el sindicato. Si yo apruebo un pacto de esa naturaleza, es ilegal. Me voy al Poder Judicial y lo gano. ¿No? Porque no se distingue ahí, no se distingue. Bueno, dice, ¿no? Incurrir en acto de negligencia en el manejo y mantenimiento de equipos y tecnología que impliquen la afectación de los servicios que se afecta a la entidad. Se malogró pues la maquinaria y se malogró por una negligencia de mi parte. Los choferes de las instituciones, de repente tomó sus traguitos, provocó un accidente,
responsable también, ¿ya? Porque el manejar en estado de ebriedad o con el porcentaje que señala las normas correspondientes es un acto de negligencia en el plano administrativo. En el plano penal podemos calificarlo de manera distinta, pero acá sí. Se malogró mi computadora, ¿por qué? Porque se derramó mi café o mi computadora, pues lo inundó. Negligencia. ¿Ya? También podemos considerar ello. Pero ha sido un accidente o ha sido intencionalmente, ¿no? Pero oiga, pero ya no puedo atender al servicio porque ya no tengo computadora, pues. Se afectó el sistema, ¿no? En el sistema, ya no puedo cobrar, pero ha sido por negligencia del trabajador. Y no hay ingresos un día, 2 días, 3 días hasta que se arregle, ¿no? Entonces también, ¿no? Genera un perjuicio para la entidad. Doctor, disculpe, ¿qué sucede cuando un chofer es sujeto a una papeleta de una infracción? ¿Hay lugar a que le aperturen proceso por esa infracción cometida? Al chofer sí, cuando esté en horario de trabajo. Porque cuando ya sale y maneja su carro particular y le ponen una papeleta, él responde por la papeleta. ¿Ya? Ahora, si a ese chofer lo suspenden por manejar su carro particular y la entidad no se entera y sigue manejando carros de la entidad, está cometiendo una falta. ¿Ya? Por eso siempre hay que pedir el récord, ¿no? A la dirección de tránsito de acá, ¿no? Piden el récord para que sepan que están limpios los choferes. Si están inhabilitados por el tiempo, los separan del servicio. ¿Ya? Cosas de esa naturaleza. ¿Ya? Hay que ver todo ese aspecto. Porque al final de cuentas esa papeleta no lo paga el chofer, lo paga la entidad. Y hay que ver por qué se produjo. Bueno, las demás que señale la ley, dice, ¿no? La falta por omisión consiste en la ausencia de una acción que el servidor o ex servidor civil tenía obligación de realizar y que estaba en condiciones de hacerlo. ¿Ya? Entonces, la falta por omisión. Dentro de mis funciones decía que debo hacer A y no lo hice. Omisión. Señor, pero no lo podía hacer porque no habían recursos económicos. Tenía que viajar a diversas regiones y no tenía plata. Me exonero. Pero si tenía la plata disponible, responsable. Claro, no tenía el personal calificado, me salvo. Tenía el personal para hacerlo, pero no lo hice, comprometido. Y así, ¿no? Hay que ver en cada caso. Cuando una conducta sea considerada falta por la ley o su reglamento y por la ley orgánica del Poder Judicial o la ley orgánica del Ministerio Público al mismo tiempo, la Oficina de Control de la Magistratura o la Fiscalía Suprema de Control Interno tendrán prelación en la competencia para conocer la causa correspondiente. Evidentemente que sí. También el artículo 64 de la ley 27.444 nos dice, ¿no?, que cuando ya se inició una investigación judicial, el órgano administrativo se supedita a los resultados de ese órgano jurisdiccional, ¿no? En todos los casos se observará pues el principio del non bis in idem, ¿no? No se pueden hacer dos procesos en las consideraciones que hemos visto anteriormente. Faltas que determinan la aplicación de la sanción administrativa, ¿no? Bueno, la sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida, ¿no? La comisión de una falta prevista en el artículo 85 del reglamento y el reglamento interno de servidores civiles para el caso de falta leve por parte de los servidores dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente. El RIS es el documento que van a tener que aprobar todas las entidades, que es un reglamento de control de asistencia, puntualidad y permanencia, pero más amplio. Es como el RIS, el reglamento interno de trabajo de las entidades del régimen laboral del decreto legislativo 728. ¿Ya? La ley dice que cuando sean más de 100 trabajadores, la entidad está obligada a aprobar un RIT, ¿no? Aunque las entidades mayormente aprueban su RIT así no tengan más de 100 trabajadores. Pero acá estamos hablando del RIS, que van a tener que aprobarlo todas las entidades. ¿Ya? La sanción debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la existencia de las condiciones siguientes: la grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado. Ya habíamos dicho, ¿cómo se afecta el interés general? Ya habíamos conversado en horas de la mañana. Igualmente sobre el bien jurídico protegido. Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.
¿no? Miren ustedes, has cometido la falta, pero como soy funcionario buena gente, te voy a dar oportunidad que lo repares. Se descubre, yo también estoy inmerso en la falta, por ocultarlo, ¿no? Impedir su descubrimiento, me piden información y yo no lo doy, para que no se descubra, también estoy incurriendo en falta, ¿no? Tengo que entregar la información en los plazos que me ha requerido la Secretaría Técnica. El grado de jerarquía y especialidad del servidor que comete la falta, entendiéndose que cuando mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones en relación a las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente. Si soy un profesional no puedo invocar ignorancias, ¿ya? Si soy un jefe, con menor razón, pues, ¿no? Tengo que conocerlas, ¿ya? Ahora, yo les decía a ustedes que cuando invocamos el inciso A o el inciso D del artículo 85 de la ley, teníamos que graduar la gravedad de esa falta. ¿Qué elementos vamos a utilizar para graduar en ese caso? Esto. ¿Ya? Las circunstancias en las cuales se comete la infracción, que ya lo veíamos al tratar los principios, ¿no? En la hora de la mañana, que ya veíamos ello. La concurrencia de varias faltas. Siempre que hay una falta principal circundada de faltas de menor envergadura. ¿Ya? Por lo general siempre ocurre ello. Dice, también se señala la participación de uno o más servidores en la comisión de la falta. ¿Cuántos han participado? ¿Cuál ha sido el grado de participación de cada uno de ellos? Para determinar qué sanción le vamos a poner a cada uno. Pero no podemos ponerle de cajón a todos igual. Y de repente hay autor intelectual y hay un autor material. De repente hay cómplices en la sombra, o los que han actuado de campana, ¿no? De cosas por el estilo, ¿no? Que tenemos que tener en consideración ello. Luego señala la reincidencia en la comisión de la falta. La reincidencia viene a significar que con anterioridad he cometido las mismas faltas que fueron sancionadas, ¿ya? Esa es la reincidencia. Ya han eliminado la reiterancia. La continuidad de la comisión de falta, que también ya lo hemos visto. El beneficio ilícitamente obtenido de ser el caso. En todos los casos hay un beneficio. No en todos los casos hay un beneficio económico, pero en toda falta sí hay un beneficio para el infractor. Si no, no tendría razón de cometer falta. ¿Ya? Siempre tiene un propósito. Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. ¿Ya han copiado eso de la ley 25.444 que ya la vimos en la mañana? No, en el principio de razonabilidad. La destitución acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública. El servidor destituido no puede regresar a prestar servicios para el Estado por un plazo de 5 años, contado desde que la resolución administrativa causa estado o es eficaz. Esto quiere decir, me sancionaron, yo la impugné, todavía no se produce la inhabilitación. Me voy al Tribunal del Servicio Civil en apelación, todavía no. Cuando ya agoté la vía administrativa, inhabilitado. Ahora hay otra figura también. Me sancionaron, digo, no voy a impugnar. Dejo pasar los 15 días y no impugno. La resolución queda consentida y se produce la inhabilitación. ¿Ya? Si un servidor es declarado responsable de un delito doloso, mediante sentencia que cause estado o que haya quedado consentida o ejecutoriada, culmina su relación con la entidad. Así de saque. Sea cualquier el delito que haya cometido, pero soy trabajador público, me hacen un proceso judicial y me condenan por delito doloso, automáticamente la entidad me cesa. Así el delito no guarde relación con la función pública. ¿Ah? Ahora sí se ha puesto un poco dura la ley en estos términos. Falta por inobservancia la de restricciones para ex servidores. Constituye falta, dice, las inobservancias de la ley 27.444. Y ahí se mencionan un conjunto de normas de la ley 27.444 y de la ley del Código de Ética, que son infracciones. ¿Ah? Entonces, aquí están, en su separata tienen ustedes cuáles son esas faltas por las cuales uno puede
ser iniciado un proceso administrativo que lo pasamos porque es bastante largo y ustedes lo pueden revisar ahí, para seguir con nuestro proceso administrativo y poder cumplir la hora correspondiente. ¿Ya? Dice, las clases de sanciones. Dice, ¿no? De acuerdo al artículo 88, dice, ¿no? Amonestación escrita. Suspensión sin goce de remuneraciones de 1 hasta 12 meses. La destitución. Para el caso de los ex servidores, como ya decíamos, le corresponde la inhabilitación para el reingreso al servicio civil por 5 años. La resolución de sanción es notificada por el órgano sancionador y el cargo es adjuntado al expediente administrativo y al legajo personal. La amonestación puede ser verbal o escrita. La verbal la efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada. Personal significa solamente a él. Nadie más debe escuchar. Reservada en un lugar, ¿no?, determinado, en un lugar en el cual nadie puede escuchar o puede ser testigo de las recriminaciones que se le puede hacer, ¿no?